Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Los sentimientos y las emociones disciplinados en la madurez espiritual nos bendicen. Cuando nosotros hablamos del tema de las emociones y los sentimientos, estamos diciendo que estamos viviendo en la carne. Cuando nosotros fuimos creados por el Señor, fuimos creados tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. En el alma están las emociones, los sentimientos, el ego, el conocimiento, todo aquello que es nuestra vida. Entonces las emociones y sentimientos son parte del alma, son parte de nuestra carnalidad, por decirlo de alguna manera, es la que afecta a nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de emociones y sentimientos, estamos hablando de que estamos viviendo en la carne, porque vivir en la carne no solamente trata el tema sexual, sino todas las áreas, todos los egoísmos, todas las envidias, todos aquellos sentimientos que hacen parte de nuestra existencia. La palabra me dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se señorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Lo que la palabra nos está diciendo a través de este proverbio es que una de las más grandes luchas que nosotros tenemos es la lucha contra nosotros mismos, la lucha contra nuestros sentimientos y nuestras emociones. Como tendencia natural, nosotros pensamos, actuamos y sentimos de manera negativa. Casi todos nuestros pensamientos ante las situaciones y las reacciones y nuestros sentimientos ante una situación negativa, perdón, son también negativos. Por eso, cuando en esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, eh, nos levantamos, quizás estamos levantándonos preocupados, angustiados, afanados, desesperados, sin saber qué hacer y le permitimos a nuestras emociones y a nuestros sentimientos que se desborden. Y hacemos caso de esas emociones y de esos sentimientos y de esa manera vivimos nuestro día. Y terminamos viviéndolo angustiado y desesperado como lo empezamos. Nosotros tenemos que ser claros en entender que no podemos permitir que nuestros sentimientos y nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Por eso el proverbio me dice que es más valeroso, que es más importante la victoria de una persona que se domina a sí misma que aquel que es capaz de controlar o de tomar una ciudad. Es más fuerte, es más poderoso, porque Dios sabe lo difícil que para nosotros representa tener esa capacidad de control en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Pablo le dice a Timoteo en uno de los versículos más interesantes, le dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de paz y de dominio propio. O sea, que Dios estaba interesado en que tuviéramos la capacidad de dominar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso es importante entender los procesos de las emociones y los sentimientos en el sentido de las causas y de las consecuencias desde el ámbito bíblico como nos lo enseña la palabra. La palabra también me dice en Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. E insisto, no estoy hablando del tema sexual, estoy hablando de todas esas cosas que tienen que ver con la carne. Las envidias, los egoísmos, los celos, las disensiones, las divisiones, las discusiones, las peleas, los celos, los conflictos, etcétera. Todo eso son parte de nuestros sentimientos y emociones, son parte de nuestra vida en la carne. Y dice la palabra claramente que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó como seres espirituales que temporalmente estamos en esta prisión que se llama cuerpo. Entonces, nuestro modelo de vida como hijos de Dios y como creyentes es el modelo del reino.
el modelo de vida espiritual. Por eso tenemos que tener claro que nuestro diseño de vida no son las emociones y los sentimientos desbordados. Tenemos que ser capaces en nuestra vida espiritual, bajo la guía del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, ser capaces de enrutar, de canalizar, de controlar o de ponerle riendas a nuestras emociones y sentimientos. Porque el no controlarlos, el no tenerlos bajo ese control, significa que nosotros no somos maduros espiritualmente. La palabra del Señor me dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, como una manera de probarnos, Pablo, de decirnos: mire que si suceden estas cosas es porque ustedes todavía son carnales. Dice la palabra del Señor, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Él nos está llamando la atención. Y mientras estas cosas, mientras los celos, la envidia, los problemas, los conflictos, las divisiones, las disensiones, todos aquellos elementos que hacen parte de las relaciones interpersonales y que crean conflictos, mientras esos subsistan en nuestra vida de relaciones interpersonales, significa que nosotros todavía estamos siendo carnales, porque no podemos dejarnos dominar por los estímulos externos, así nos hagan daño, así nos ofendan, así nos agredan, así nos maltraten. Dios nos dice que debemos amar hasta nuestros enemigos y no podemos perder la calma y la paz. Nosotros debemos recordar que las emociones y los sentimientos desbordados en esas circunstancias y en esas situaciones no fluye la bendición del Señor. Por eso la palabra me dice que nosotros no podemos seguir siendo niños espirituales, porque si seguimos siendo niños espirituales no tendremos la capacidad de administración de las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Dice la palabra de el Señor en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que un heredero y todos nosotros, creyentes en Cristo Jesús, somos herederos de las promesas del Señor. Somos herederos de las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Pero la palabra nos está diciendo, entre tanto sigamos siendo niños espirituales, no tenemos la capacidad de administrar la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, es necesario que entendamos que parte de esa madurez espiritual es que seamos capaces en nuestra vida cotidiana permanente de controlar nuestras emociones y sentimientos, porque eso estaría demostrando que nosotros estamos madurando espiritualmente. Algunos de ustedes me dirán, yo soy maduro espiritual porque llevo 10, 15, 20 años en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que yo sea respetuoso con todos, trate a todos con respeto, dándoles el valor y el honor que merecen, siendo respetuoso de las leyes, de las normas, de los procesos, acatando todas aquellas cosas que se me indican como parte de la ley, en fin, que viva una vida ético-moral y social correcta en la rectitud de la palabra. La palabra también me dice que yo también puedo perder las bendiciones si no controlo mis emociones y mis sentimientos. Dice la palabra del Señor, recordando la bendición que Jacob iba a dar a sus hijos en el momento en que iba a partir de este mundo. Y reúne a sus hijos y empieza por la bendición que debe dar al primogénito, que en este caso es Rubén. Dice la palabra del Señor. Génesis 49, 3, 4. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Rubén no se controló y perdió la oportunidad
de que de su linaje naciera Cristo Jesús. Amén, amén y amén.